hablar del mercado de valores y del producto fideicomiso. En realidad, fideicomiso es una unidad eh, anterior a la de mercado de valores, pero también forma parte del mercado de valores. El mercado de valores, en realidad, para comprender, primeramente se tiene que entender que forma parte de un sistema mucho más amplio, que es el sistema financiero. El sistema financiero está compuesto por el mercado de valores y las instituciones financieras. Prácticamente en nuestra materia, que es moneda y bancos, hablamos de instituciones financieras, de bancos, de financieras, de casas de crédito que son reguladas por la ley 861/96 y sus modificatorias, y controladas por el Banco Central del Paraguay, cuya página web es el www.bcp.gov.pi. El otro lado del sistema financiero es el mercado de valores, en donde funciona la bolsa de valores, las casas de bolsas, y donde están presentes los inversionistas y los emisores. El mercado de valores es controlado por otra entidad conocida como Comisión Nacional de Valores. Su página web también es del gobierno, el www.cnv.gov.pi. El mercado de valores es un mercado en el cual se negocian títulos financieros. A diferencia de los bancos, lo que ocurre ahí es un proceso de compra-venta sobre documentos que representan activos financieros. Se escucha bien lo que estoy comentando, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ese mercado de valores está compuesto de cuatro, digámosle, personajes. La bolsa en sí, que es conocida, tiene el nombre en nuestro país como Bolsa de Valores y Productos de Asunción Sociedad Anónima, cuya sigla es la V larga, V corta, PASA, y tiene su página web, que es la www.bbpasa.com.pi. ¿Y por qué es .com y no es .gov? Porque todas las bolsas a nivel mundial, excepto en los países posiblemente que son todavía un poco comunistas o socialistas, son de entidad privada, donde se negocian esos títulos de compra-venta sobre activos financieros, ¿verdad? Esos títulos son de renta fija y de renta variable. Después voy a estar explicando cuál es la diferencia entre esos dos. La bolsa de valores en sí es un local, es como si fuese un mercado, ¿verdad? Un supermercado, un mercado donde vos podés ir y ver qué se está ofreciendo o qué vos querés ofrecer, ¿verdad? Sería una casa de compra y venta y recompra y venta. Dentro de la bolsa de valores están los intermediarios, que son los que fungen de compradores vendedores, ¿verdad? Que son las casas de bolsa. Ellos intermedian entre los que emiten por primera vez esos títulos, los que quieren comprar o revender, que serían los inversionistas, y recompradores, valga la redundancia, que son los mismos inversionistas que revenden a otros inversionistas. Los agentes de bolsa son los funcionarios o los empleados que trabajan para las casas de bolsa, o en algunas legislaciones, que no es nuestro caso, ¿verdad? Son los que trabajan por cuenta propia en casas de bolsa. Intermedian las negociaciones entre emisor e inversor o entre inversores. A los agentes de bolsa también se les conoce como brokers. Y finalmente tenemos los inversionistas, que son los que venden y compran los títulos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de inversionista, puede ser un inversionista agresivo, que buscan una alta rentabilidad. Generalmente, cuando es mayor la rentabilidad, mayor el riesgo de perder el dinero invertido. Los inversionistas pasivos, que buscan una baja rentabilidad, son aquellos más precautelosos, cautelosos. Los inversionistas moderados, que buscan una inversión con media rentabilidad. Generalmente los moderados compran activos de renta fija o variable de algunas empresas que son más conocidas. Y los conservadores, que buscan una inversión tradicional, generalmente bonos del tesoro, principalmente porque el Estado
respalda la emisión de esos títulos y se confía en el Estado como ente emisor. Entonces, esos son los 4 participantes que forman parte del mercado de valores: la bolsa de valores, las casas de bolsa, los inversionistas y los emisores. Cuando hablamos de tipos de renta, tenemos la renta fija y la renta variable. La renta fija es aquellas que se pagan independientemente si los emisores tienen o no utilidad respectiva en su proceso económico. En ese caso, por ejemplo, cuando hablamos de título de renta fija, significa que la persona va a recibir el dinero sí o sí, independientemente si el que emitió ganó o perdió plata. Entre los títulos de renta fija se encuentran los bonos, que son obligaciones, es decir, forma parte de los pasivos de las instituciones, de los entes que lo emiten, y generalmente sirve para financiar a una empresa, ¿verdad? Prometiendo una ganancia futura, una tasa de interés. También hay los bonos del sector público, pero eso voy a explicar más adelante. Vamos a enfocarnos acá en los bonos privados, ¿verdad? Esos bonos privados, ¿verdad?, que son pasivos para esas empresas, es una manera de obtener, digámosle, dinero a través de un crédito, un préstamo, pero en este caso es a través de la bolsa de valores, no a través de un banco. Esos bonos a la vez se pueden clasificar en perpetuo, cupón cero, con cupón o indexado. Los bonos que son perpetuos, generalmente se hace una inversión de un cierto monto para recibir una suma de interés hasta que muera la persona que está invirtiendo en ese bono. En algunas legislaciones, esos bonos permiten ser heredadas, ¿verdad? Una vez que esa persona fallece, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, solamente el beneficiario que invirtió es el titular de ese tipo de instrumento. Pero como les dije, en algunos países sí se permite transmitir por herencia. Los de cupón cero son aquellos que pagan una suma de interés y la devolución del capital invertido al final de un X periodo. Es decir, puede ser dentro de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿verdad? En donde se recibe nuevamente la inversión que se realizó más los intereses que prometieron pagar. Los bonos con cupón generalmente pagan intereses en periodos sucesivos hasta que llegue el fin en donde se paga el valor del título sobre ese bono. Por ejemplo, se puede hacer un bono que va a pagar títulos de manera semestral o anual durante los próximos 3, 4 años y al final de los 4 años se recibe el capital invertido. A diferencia del cupón cero, se va recibiendo entonces los intereses por periodos, ¿verdad? Eso implica de que el interés es de menor valor, ya que no se va capitalizando. Ustedes por matemática financiera recuérdense que cuanto más tiempo el dinero se queda invertido, más intereses se generan por el principio de capitalización, que es intereses sobre intereses. Pero en este caso, como se va recibiendo ya en periodos pequeños, ese interés es solamente por el periodo que se quedó el dinero parado, en este caso 6 meses o un año. Y tenemos los bonos que son indexados, que su porcentaje que van a pagar varían de acuerdo a un índice económico financiero, por ejemplo, la inflación. En ese caso, los cupones generalmente son, los títulos, bonos, son solo de un año, ya que la inflación se ajusta a ese un año y al final de ese periodo se paga el valor del capital invertido más los intereses ajustados por la inflación. Si la inflación es alta, por lógica dice que se va a pagar menos intereses. Y si la inflación es baja, se va a pagar más intereses. Por más que varíe la tasa de interés, aún sigue siendo un título de renta fija, porque la inflación es un indicador económico externo al resultado de la empresa. La empresa que emitió el bono se ve obligada a pagar como un préstamo que pide a un banco o una financiera para los inversionistas. O sea, es una forma de pedir dinero en el mercado, pero en vez de ir a pedir a un banco o una financiera un préstamo, se emite estos títulos en el mercado de valores. ¿Y quiénes pueden emitir?
puede emitir sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas unipersonales con un cierto capital exigible por ley que le permitan negociar dentro del mercado de valores, en donde el atractivo está que ellos van a pagar a los inversionistas una tasa de interés, por decir así, del 14-15%, y se pueden ahorrar la tasa de interés que podrían estar pagando en el banco, que podría ser de 20-22%. Es decir, la ganancia está en poder obtener dinero a través de un crédito, pero más barato, con relación a lo que tendrían, por ejemplo, en un banco, en una financiera. En el caso de los certificados de depósito de ahorro, que también son de renta fija, ese era un tipo de ahorro que vimos en la clase sobre depósitos, ¿verdad? Para ahorro, son emitidos por bancos o financieras y son regulados por el BCP. Los certificados de depósito de ahorro son títulos y tienen sus propios cupones que pueden ser negociados en el mercado de valores. Es decir, como es un título financiero, se puede revender dentro del mercado de valores a terceros que quieran comprarlo a una tasa de descuento. Después tenemos los fideicomisos. Los fideicomisos son contratos en el cual bancos, financieras y entidades fideicomitentes emiten a favor de un cliente para beneficio del mismo o beneficio de un tercero. En el caso del fideicomiso, ¿verdad? Ese activo o ese patrimonio, digámosle, no va a formar parte más ni del activo ni del pasivo, ni de la persona que está cediendo ese bien, ni de quien está administrando. El fideicomiso es una operación en la cual existen tres sujetos. El fiduciante o fideicomitente, quien es que cede los derechos de ese activo a un tercero. El fiduciario, quien administra esos bienes. Y el fideicomisario o beneficiario, el que recibe esos activos. Y puede ser el mismo fiduciante, el beneficiario. ¿Cómo funciona este tema del fideicomiso? Depende mucho del objeto de negociación. Existe el fideicomiso, por ejemplo, inmobiliario. De repente yo tengo una suma de dinero o tengo terrenos y no sé cómo hacer para poder generar ganancias sobre lo que es el tema de mi terreno. Entonces, ¿qué yo hago? Yo agarro ese terreno, hago un contrato de fideicomiso y le cedo al banco o a la financiera o a una entidad que realiza ese tipo de operación mi terreno. Yo quito de mi patrimonio ese activo y ese banco financiero lo que va a hacer es buscar una forma de financiamiento de la entidad. Ellos van a buscar inmobiliarias que quieran construir sobre ese terreno, ¿verdad? Y posteriormente vender o alquilar lo que fue edificado. Y en ese caso, ¿verdad? El beneficiario sería la persona que acuerda en pagar una suma de interés por los lotes, ¿verdad? Que estoy yo vendiendo o alquilando, ¿verdad? Y ese dinero que me genera va a ser administrado por esa entidad, que puede ser un banco, una financiera o una entidad fideicomitente, y ellos me dan a mí las ganancias o utilidades que va retornando, ¿verdad? En este caso, el beneficiario soy yo que he cedido mi inmueble. Puede ser un fideicomiso mobiliario, en donde yo, por ejemplo, de repente quiero comprar o alquilar autos, máquinas. En ese caso también se puede hacer una cesión de esos derechos, de esos activos, de tal manera a que pueda generar una mayor ganancia. Y está el fideicomiso financiero, en el cual, mediante un proceso que se conoce como securitización, es una adquisición de créditos dentro del mercado de valores en el cual yo puedo, por ejemplo, adquirir pasivos de otras empresas y generarle, ¿verdad?, ganancias sobre esos pasivos, considerando que ellos van a estar produciendo y por lo tanto pagando esos intereses sobre esos pasivos que han sido adquiridos.
El fideicomiso es de renta fija porque yo voy a estar ganando independientemente del resultado de la empresa que ha administrado, ¿verdad? Esos negocios. Después tenemos los bonos del tesoro, que son conocidos como bonos soberanos, ¿verdad? Que son emitidos por el gobierno nacional. Varios países tienen bonos del tesoro y forman parte del pasivo, ¿verdad? Del Estado, ¿verdad? Constituye una deuda para el Estado y por lo tanto somos nosotros los ciudadanos que pagamos mediante los impuestos. Y los bonos emitidos por el Banco Central del Paraguay, que son conocidos como letras de regulación monetaria, que sirven para controlar la cantidad de dinero a través de una política monetaria que se conoce como política de operaciones de mercado abierto, en donde cuando ellos ven que hay mucha liquidez o mucho dinero en el mercado, ellos ofrecen estos bonos a los bancos de tal manera que los bancos no quieran volver a prestar dinero, sino que comprar esos bonos. Entonces se tiene menos dinero circulando dentro de la economía. Por el contrario, cuando se ve que se necesita dinero en el mercado, el Banco Central recompra esos instrumentos a los bancos de tal manera que ellos puedan tener una mayor liquidez. Entonces, de esa manera se presentan los títulos de renta fija, cuya característica es que sí o sí se va a ganar sobre estos títulos, independientemente si es que el emisor o el administrador del título haya sufrido una ganancia interesante, media, baja o inclusive pérdida. Los de renta variable, como su nombre lo dice, depende mucho de la utilidad que genera, ¿verdad? De la producción que genera. Eso depende mucho del emisor, si hay o no ganancias, ¿verdad? Y generalmente los de renta variable forman parte del capital o patrimonio neto del emisor. Tenemos las acciones, que son las cuotas de participación o alicuotas dentro de una sociedad anónima, y se paga lo que se llama dividendos sobre las acciones. Y tenemos las de las SRL, que en el caso del mercado paraguayo no se permite negociar ese tipo de cuota, pero sí en otros mercados de valores sí permiten. Las SRL no pueden cotizar en bolsa en Paraguay sobre sus cuotas, porque nuestra legislación es un poco rígida con relación a las SRL. Las SRL solamente pueden emitir bonos, ¿verdad? Pero las sociedades anónimas, como su nombre lo dice, pueden emitir las acciones y por eso están las famosas sociedades anónimas emisoras de capital abierto, las famosas SAECA. Y las acciones nuevamente tienen una clasificación dependiendo del tipo de dividendo que se va a pagar. Tenemos las acciones comunes, las acciones privilegiadas y las acciones preferidas. Las comunes son las que menos pagan intereses y dan derecho a un voto en la asamblea de accionistas. Las acciones privilegiadas pueden dar derecho hasta 5 votos por acción, pagan más intereses. Y las acciones preferidas que no dan derecho a voto, pero sí a voz y pagan mucho más que las privilegiadas. Entonces, los de renta variable depende si la empresa tuvo o no ganancia. Si tuvo mucha ganancia, tu acción vale más. Si tuvo poca ganancia, tu acción vale menos. Y si tuvo pérdida, se va a vender tu acción por debajo del valor que vos adquiriste, ya que la pérdida hace que valga menos la empresa. Entonces tenemos los de renta fija, los de renta variable. Después tenemos los tipos de mercado. Dentro de los tipos de mercado, ¿se ve todavía lo que estoy proyectando? Sí, profe. Dentro de los tipos de mercado tenemos, de acuerdo al momento que fueron emitidos, en este caso tenemos los primarios y los secundarios. Los primarios son aquellos que se emiten por primera vez, es decir, la empresa emite por primera vez los títulos, sean bonos, sean acciones, sean de renta fija o de renta variable. Y los secundarios es la reventa, es decir, cuando yo inversionista ya compré ese título y quiero revender a otro inversionista, ese sería un mercado secundario. En el mercado de valores, para que funcione, debe haber más mercado secundario que primario, es decir, en donde haya las reventas de esos títulos. Por el tiempo de inversión, puede ser un mercado de capitales o monetario, a largo plazo de más de un año y a corto plazo o hasta un año es el monetario. Generalmente en el monetario es donde se negocian los certificados de depósitos de ahorros,
los instrumentos de regulación monetaria, ¿verdad? Y algunos tipos de bonos de poca rentabilidad. Las acciones generalmente son de capitales. Y por productos, pueden ser bursátiles, que son el mercado de acciones de las sociedades anónimas, de divisas, que son de moneda extranjera, de commodities, que son productos en estado natural como granos, soja, trigo, arroz, maíz, naranja, otros tipos de frutas, carnes, ¿verdad? Ganado en pie, que famoso vemos en algunas noticias internacionales que hablan si el mercado, nosotros que somos productores de soja, ¿verdad? Somos el 7º mayor productor de soja y de carne, también estamos en el ranking de los 10 países. Dependemos de ese mercado internacional que forma parte de los commodities. Por eso es que cuando de repente hay un exceso de demanda, ¿verdad? Hacia el mercado internacional, manejando nuestros costos, tenemos una mayor utilidad porque el precio de ese mercado está dado. Es decir, nosotros no podemos vender por debajo de ese precio y vendemos al precio de mercado. De la misma manera, cuando hay mucha producción, mucha oferta y de repente aquí también hubo mucha producción, baja el precio y los productores de soja salen perdiendo. Entonces el mercado de commodities generalmente son los de soja, trigo, arroz, naranja, café, hierro, energía eléctrica, todos aquellos que están en estado natural. Tenemos el mercado de bonos, que es un mercado exclusivo de renta fija, ¿verdad? Tenemos un mercado que se llama forwards y futuros financieros, donde se hacen contratos sobre otros activos. Generalmente se le llaman activos subyacentes, en donde de repente yo voy a comprar soja de aquí a 2 años, entonces hago un contrato futuro, ¿verdad? En el cual yo voy a negociar ya a un precio en donde puedo salir ganando o perdiendo, ¿verdad? Dependiendo de la cotización del precio de la soja y de la cotización de la moneda, en este caso el dólar. Tenemos el de seguros y otros tipos dependiendo del tipo de mercado. La bolsa, al igual que los bancos, ¿verdad? Surge ya más o menos durante la Edad Media, ¿verdad? Siglo XIII, XIV y el Renacimiento, ¿verdad? El tema de la bolsa, ¿verdad? Viene de una ciudad europea, en la ciudad de Brujas, ¿verdad? Del apellido de una familia en donde se realizaban encuentros y reuniones de carácter mercantil. Y el escudo, en la época las familias nobles tenían un escudo que representaba a la familia y ese escudo eran 3 bolsas de piel, ¿verdad? Que eran los monederos de la época. Por eso es que se le dice bolsa a la bolsa de valores, ¿verdad? El apellido Wers. Y en el cual se hacían esas negociaciones y ese es el origen de la bolsa de valores. Obvio que cada país después tuvo su propio origen. Acá en Paraguay, por ejemplo, la bolsa de valores surge en los años 70, 1970, pero debido a la época de dictadura no tuvo mucha trascendencia, tuvo que cerrarse antes que empiece la década de 80 y retomó sus actividades en los años 90, o sea que prácticamente 10 años estuvo parado. Esa es la página web de la Bolsa de Valores acá de Paraguay, en donde se puede entrar a ver las negociaciones, las cotizaciones, el porcentaje de interés que pagan por los activos de renta fija, como los bonos, cuánto se paga cuánto se paga y se compran las acciones que son de renta variable. Pero obvio, un particular no puede hacer eso, tiene que contactar una casa de bolsa, ¿verdad? Y en Paraguay tenemos varias casas de bolsa, algunos que son de capital extranjero y otros que son de capital nacional, ¿verdad? Tenemos Avalon, Verbank, Vasa, GLT, Investor, Regional, Inversiones Chaco, Capital Markets, Puente, Millenia, FAIS, Valores y Cadien. Son las casas de bolsa. Cuando ustedes quieren comprar una acción, un bono, tienen que contactar con estas casas, y ellos les pueden hacer la intermediación. ¿A partir de cuánto se puede invertir? Generalmente el mercado es muy accesible y a partir de 1 millón de guaraníes ya se puede comprar un título de renta fija o variable dependiendo de quién está negociando, ¿verdad? Obvio que como el valor de inversión es muy bajo, también la rentabilidad es baja. Esta es la página de la Comisión Nacional de Valores, que es el ente que regula la bolsa. Como les dije, la bolsa de valores es un ente privado en el cual
se negocian los productos, es como un supermercado, un mercado donde vos te vas y decís, yo quiero comprar esto, y quién es el vendedor que te atiende, la casa de bolsa. Y la Comisión Nacional de Valores sería el órgano público que regula el funcionamiento y da el ok a los títulos a que van a ser emitidos dentro de la bolsa de valores. Y estas son algunas casas de bolsa a nivel América, ¿verdad? En los Estados Unidos, las famosas bolsas de Nueva York, la Nasdaq es otra bolsa muy conocida en los Estados Unidos. La diferencia es que la de Nueva York es múltiple productos, ¿verdad? Y la Nasdaq solamente trabaja con productos electrónicos, con productos tecnológicos. La de Canadá, la Montreal, la de México, en América Central, la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica o la Bolsa de Valores de El Salvador. En Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, más conocido como Merval. En la Bovespa, que es la Bolsa de Valores de San Paulo, la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, la Bolsa de Bogotá de Colombia, la de Valores de Guayaquil, Ecuador, la de Lima, Perú, la de Montevideo, Uruguay y la de Caracas, Venezuela. Esas son las bolsas de valores, ¿verdad? Es una forma de invertir el dinero en lugar de tener en forma de ahorro en un banco. La gente opta por este tipo de mercado que hoy en día en Paraguay creció muchísimo, ¿verdad? Y en el caso de nuestra bolsa, existe todavía una rueda que se llama rueda tradicional, en el cual el representante de la casa de bolsa se va en la bolsa físicamente y compra los títulos. Los títulos, tanto bonos, acciones, renta fija o variable, son papeles, ¿verdad? Es decir, un papel que dice qué es lo que vos tenés a tu nombre. Y está la rueda electrónica, que hoy en día representa creo que 95% de las operaciones de bolsa, en donde tu título ya es un documento virtual en el cual vos podés tenerlo ya que tenés una cuenta de correo. Y la bolsa es más segura todavía que los bancos, porque los bancos luego tienen que tener una transparencia en sus estados financieros, ¿verdad? Pero en la bolsa solamente pueden cotizar aquellos que demuestren realmente transparencia en sus estados financieros, es decir, que no tenga una doble contabilidad, y que las personas que administran esas empresas son personas honorables, es decir, personas que no tengan ningún tipo de antecedente criminal. Entonces, esa es la idea de lo que es la bolsa de valores. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Con relación a lo que es la bolsa, porque es un tema muy interesante, o sobre el fideicomiso, ¿verdad? En realidad yo uní dos unidades porque el fideicomiso era una unidad que deberíamos desarrollar hoy y la bolsa la otra semana, pero como hasta hoy nomás podemos hacer el tema de las tareas y no quería yo dejar de hablar de uno sin hablar del otro, pero el fideicomiso es una forma de operacionalizar también el dinero, es una forma de invertir tu dinero en donde es administrado por un tercero, ¿verdad? Y también puede ser revendido dentro de la bolsa. Entonces decidí tocar los dos temas dentro del contenido de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirlo en el chat o puede hacerlo por viva voz. Muy bien explicaste, profe. Ah, bueno, gracias Noemí, gracias. Bueno, esta presentación que yo estoy haciendo está disponible en el Moodle, ¿verdad? Está disponible en el Moodle. ¿Alguien más ¿quieres preguntar algo, Noemí? No, profe. Ah, Todo ya. claro. Ok. Esta presentación está en el Moodle también. En el Moodle ustedes van a ver la actividad a realizar y arriba está este material. Este material le va a ayudar muchísimo para realizar la actividad que está debajo. También pueden ver los videos que son bien cortitos, que explican lo que es fideicomiso, lo que es bolsa, lo que son renta fija, renta variable, ¿verdad? Y ustedes también tienen el material de apoyo, ¿verdad? Que está en la parte inicial del Moodle, ¿verdad? En la parte de recursos y avisos, que son las unidades 13 y 12 que hablan sobre el mercado de valores, ¿verdad? Hoy quiero extender un poquito más este tema de videollamada y obviar un poco el chat, si me permiten, ¿verdad? Para recalcar nomás, el mercado de valores
es un mercado muy interesante en el cual nosotros podemos hacer ganar dinero, ¿verdad? Y principalmente conseguir, ¿verdad? Una buena rentabilidad sobre los títulos, ¿verdad? Lo importante es definir lo que es un título de renta fija y lo que es renta variable. El renta variable es el más fácil de todo, que es donde vos ganás dependiendo de cómo gana la empresa. Por eso están las acciones y las cuotas de la SRL. Y en el caso de las rentas fijas, ¿verdad? Depende mucho del tipo de documento que se negocia. Los bonos son los que más se negocian, ¿verdad? Dentro del mercado de valores, ¿verdad? Que es una promesa de pago por parte de su emisor, que puede ser una empresa o puede ser el gobierno, el Estado, perdón, no el gobierno, a través de los bonos del Tesoro o los bonos emitidos por el BCP. Y después están los otros tipos de instrumentos que son los CDA y los fideicomisos, ¿verdad? Los CDA es vos llevas tu dinero a un banco, a una financiera, y ellos te emiten un título que dice cuánto es el importe depositado y cuánto vas a ganar de interés, ¿verdad? Sobre eso, ese dinero. Y eso se puede revender o negociar dentro de la bolsa de valores. Y los fideicomisos, que son una manera de traspasar bienes a un banco, a una financiera, a una entidad fideicomitente que administre ese bien y genere la mejor rentabilidad sobre eso. Puede ser para adquirir casas, departamentos, autos, máquinas, ¿verdad? Dentro del mercado. Y después está el tema de los tipos de mercado donde se puede negociar dependiendo de qué se quiere, ¿verdad? Si es por primera vez, se le llama primarios. Si es una reventa del título secundarios. Si es hasta un año, es monetario. Si es más de un año, es de capital. Y dependiendo de los productos. Lo principal acá siempre también es comprender el tema de commodities, ¿verdad? Que son los productos en estado natural. Como le dije, granos como soja, trigo, maíz, a nivel mundial se cotizan y se acepta ese precio mundial. No es que nosotros podemos imponer un precio por nuestra soja o por nuestra carne, ¿verdad? Es un precio ya establecido en el mercado internacional a través de la bolsa, ¿verdad? Energía eléctrica también. Acero, hierro, son todos commodities y ese mercado muchas veces se funge de otro mercado que es el mercado de forward y futuros, en donde se hace a través de un contrato que se conoce como contrato de forward o futuro, en el cual la forma en la cual se va a pagar por esos productos, ¿verdad? Están preestablecidos, en donde va a poder salir perdiendo o ganando dependiendo de cómo es la actividad. Entonces, creo que eso es todo, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta, no, de mi hijo que no hay ninguna. Si hay alguna consulta. De mi Profesor, parte una no, profe. consulta. Sí, ¿El retorno de la inversión que uno hace en la bolsa, en cuánto tiempo se percibe? y depende mucho. Por eso depende mucho del tipo de activo, del tipo de título que vos recibís. Los bonos generalmente se pagan, ¿verdad? Después de 2, 3 años, ¿verdad? Porque son formas de financiamiento a largo plazo. Las acciones se pagan anualmente, pero como te dije, depende de cuánto gana la empresa ese año. O sea, si vos compras una acción ahora mismo en el mes de octubre, ¿verdad? Que está disponible, ¿verdad? Va a cerrar esa empresa su actividad económica el 31 de diciembre, va a hacer su contabilidad y para abril del año que viene vas a saber si es que vas a ganar una buena platita o no, dependiendo de cómo cerró. Entonces las acciones que son de renta variable se pagan sí anualmente, ¿verdad? Eso depende mucho de lo que diga la asamblea de accionistas también. Y los bonos, la mayoría se tiene el retorno de los intereses dentro de 2, 3 años, ¿verdad? Y de la inversión total en sí dentro de 4 a 5 años, ¿verdad? Y en el caso de las acciones, depende mucho, porque como su nombre dice, es variable, ¿verdad? Si de repente vos invertiste 100 millones y justo este año solamente se consiguió ganar 3 millones, entonces vos 3 millones recuperaste de tus 100 millones, faltan 97 millones y eso vas a ir recuperando a lo largo de los años de las operaciones de la empresa.
pero bonos es lo que más tiene una fecha establecida. Dentro de 2, 3 años los intereses, dentro de 4 o 5 años tu inversión de capital, ¿verdad? Para recuperar. El tema es que el bono es un dinero seguro, ¿verdad? No es que te van a joder con el tema del bono porque es de renta fija. Las acciones que son de renta variable, si la empresa quiebra, vos quebrás, ¿verdad? O sea, porque es como si vos fuese propietario de esa empresa. No sé si te respondí, Hugo, tu pregunta. Sí, está claro, profesor. ¿Y se maneja un porcentaje promedio del retorno? Y dentro de la página de la Bolsa de Valores, ¿verdad? Aquí dentro de la Bolsa de Valores, dentro de esa página, hay una parte en donde se puede visualizar cuánto es el retorno por cada tipo de título, ¿verdad? Los bonos generalmente tienen un retorno de 14, 16%, ¿verdad? Anual. Y las acciones, dependiendo del tipo de sociedad, entre 12 hasta 20% de acciones, ¿verdad? Generalmente las empresas nuevas son las que emiten acciones cuyo dividendo es bien alto justamente para captar capital y aumentar, ¿verdad? Ese más o menos sería el porcentaje hacia a grandes rasgos, ¿verdad? Dentro de la página de la bolsa, ¿verdad? Ustedes entran en esa página y ahí pueden observar, ¿verdad? Cuánto más o menos. Aquí yo voy a ver si consigo entrar un segundito porque una vez cuando yo conecto varias páginas en internet, que es tan bueno nuestro internet, ¿verdad? Renta fija, por ejemplo, están pagando hasta 16% por bonos, ¿verdad? De renta fija, esa en la rueda que se conoce como tradicional, en el cual vos compras el papel de forma física, ¿verdad? Y en las acciones, ¿verdad? En las acciones está teniendo una variación, a ver un poco aquí, está teniendo una variación entre el 7 hasta el 16%. Telecel el que tiene mayor variación. Telecel 116.9, 16% está pagando por acciones de Telecel, ¿verdad? Pero como les digo, eso ustedes tienen que contactar con una casa de bolsa para poder estar más seguros y resguardados sobre lo que van a estar pagando, ¿verdad? Pero más o menos eso sería el retorno. ¿Llegué a explicar tu pregunta, Juan? Sí, profesor, estaba muy claro. Gracias. Perfecto. ¿Otra pregunta más sobre el tema de la bolsa? Perfecto. Agradezco a ustedes por haber participado en la clase de hoy. Pido disculpas si es que no conseguí llegar